Bien, amigos y amigas de la provincia de Imbabura, del Ecuador, estamos en expectativa, este periódico digital de la ciudad de Ibarra, para realizar la siguiente entrevista en vivo a través del fanpage de Expectativa. Con nuestra invitada el día de hoy es Elba Irene Fuentes Morán. Ella es una migrante que vive en Europa desde hace algunos años, perito lingüística de la Procuraduría Italiana, Tribunal de Milán, presidenta del directorio territorial del movimiento Creo, candidata a la Asamblea Nacional por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Buenos días, Elba. Qué gusto saludarle acá en Ecuador. Allá a las 4 de la tarde, acá a las 10 de la mañana. Así es. Muy buenas tardes a todos mis compatriotas en Europa y muy buenos días a todos mis compatriotas ecuatorianos. Muchísimas gracias a Expectativa por la oportunidad. Jaime, es un placer encontrarme esta mañana allá con ustedes y a la tarde pues aquí en la provincia de Imbabura. Es siempre un gusto saludar a todos desde el otro lado del océano. Muy bien, ¿cómo ha estado usted en este tema de la pandemia, del COVID, de la emergencia por este virus que ha afectado al mundo entero? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha afrontado esta situación, Elba? Bueno, nosotros por el momento estamos confinados. Hemos afrontado la situación, pues un poquito ha sido difícil porque dadas las circunstancias más el confinamiento que tenemos, estamos trabajando muy poco, estamos respetando las leyes, pues donde vivimos, que eso es lo que nos lleva a preservar pues la vida, no solamente personal, sino de la familia y de la comunidad en general. Porque si nosotros respetamos las leyes, respetamos lo que nos solicitan, pues es justo que va a pasar, para mí va a pasar mucho más rápido y no vamos a vivir así en zozobra como estamos. Actualmente, pues la situación a nivel de Europa es esa. Estamos confinados y estamos, pues, como te repito, cuidadosos de la ley y cuidadosos y respetuosos, pues, de todos los demás. ¿Cómo es esto de que usted está de candidata a la Asamblea? Cuéntanos, ¿qué actividades cumple una asambleísta electa por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía? Por favor, cuéntenos un poco más para nosotros estar enterados. Bueno, nosotros somos candidatos a la Asamblea Nacional. En realidad Ya, vamos a ir también a legislar para 17 millones y medio de ecuatorianos. ya. Nosotros en este momento nos preocupamos de la problemática del migrante. Nosotros somos representantes por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía y estamos llevando a la Asamblea el malestar que tienen todos nuestros compatriotas ecuatorianos en toda Europa. Manuel Macías y Elba Fuentes, candidatos a la Asamblea por la lista 21 de Creo, hemos hecho un estudio en todos los países de Europa, porque como usted sabrá, la legislación en cada país no es igual y las necesidades que tenemos todos los migrantes pues no es la misma que pasa en Italia o que está en Madrid o que está en España, aunque sí es verdad que los candidatos pues están en Italia y el otro en España, pero nosotros nos debemos a toda la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. ¿Y tienen que viajar al país o cómo son las reuniones? Por favor, cuéntenos. Por el momento, pues vista la pandemia, visto el confinamiento, nosotros nos reunimos trámite Zoom. Permanentemente estamos en contacto con todos nuestros directivos. Creo Lista 21 es una de las estructuras más fuertes en Europa. Nosotros tenemos hasta ahora 48 directivas en todos los países europeos y estamos por inaugurar mañana 5 más. Así que si Dios permite, mañana haremos otro sala Zoom, inauguraremos 5 directivas más entre Italia y otros países y pues ya llegaremos a 53 directivas. Estamos trabajando trámite las redes sociales, porque es lo único que por el momento nos permite llegar a los compatriotas ecuatorianos pues, y a nuestros directivos en Europa. ¿Cómo ve la situación política del país? Se habla de que habrían tres candidatos finalistas, es decir, que van en el primer pelotón, estarían ahí Guillermo Lasso, el señor Andrés Arauz y también Jaco Pérez. ¿Ustedes también miran así esa óptica? ¿Qué datos tienen? Por favor, cuéntenos cómo está ya en Europa la situación de apoyo a Guillermo Lasso. Bueno, nosotros por acá la situación con apoyo a Guillermo Lazo estamos muy fuertes, porque nosotros que vivimos en el exterior nos Ya, damos cuenta de la situación que vive el país. Y es una tristeza ver que estén divididos de esa manera, porque el fraccionamiento de un país es uno de los malestares que demuestra cómo la sociedad
está indecisa. Pero yo pienso de todas maneras que el ecuatoriano es un hombre inteligente, es un hombre que no va a permitir que el Ecuador vuelva a caer al socialismo, porque esa no es la solución, al contrario, nos va a crear un problema, porque el socialismo aumenta la corrupción y aumenta la pobreza. Y yo pienso y estoy convencida, porque las personas que vivimos en el exterior sabemos que nosotros vivimos una mejor calidad de vida y es lo que nosotros queremos para el Ecuador también, porque visto desde lejos y desde afuera, pues a mí me da mucha pena. Nosotros atravesamos una crisis de pandemia que fue una vergüenza, fuimos uno de los peores países en afrontar la pandemia. Entonces yo me doy cuenta y estoy segura que nuestros compatriotas ecuatorianos en el exterior y en el Ecuador también se van a dar cuenta que nosotros nos merecemos una mejor de calidad de vida, sobre todo porque nosotros tenemos derecho a ser libres. Nosotros necesitamos un país democrático, nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la justicia y sobre todo derecho a la propiedad privada porque es el fruto de nuestros esfuerzos. Y no debemos permitir que venga alguien a decirnos qué debemos hacer con nuestro trabajo, con nuestra propiedad y sobre todo a quitarnos la libertad porque nos merecemos ser libres. Sin esos derechos no tenemos democracia y el Ecuador no tiene por qué caer en un socialismo que en los últimos 80 años ha lastimado muchísimo a América Latina. Estos países han estado enfermos de este socialismo, que no nos ha llevado a nada y se ha demostrado en cada país el fracaso. Y yo estoy convencida que Ecuador va a ser la diferencia de todos esos países sudamericanos, porque Ecuador tiene gente inteligente, guerreros, luchadores, y vamos a defender esa libertad, porque nos merecemos ser libres. ¿Usted cree, Elba, que en caso de ganar el sector de Andrés Arauz, la presidencia de la República, corre el riesgo Ecuador de estar en una situación igual que la de Venezuela, donde hay una evidente crisis económica, donde muchos venezolanos han migrado al Ecuador precisamente huyendo de la situación económica de ese país? Absolutamente cierto. El caso de ganar el candidato de la lista 1, Ecuador va a caer en una crisis total, va a ser fatal y eso no lo podemos permitir. Por eso hago un llamado a todos mis compatriotas ecuatorianos. Tenemos que analizar el voto y darnos cuenta que no podemos permitir, repito, el socialismo no es la solución a nuestros problemas. Al contrario, nos va a crear más y nos vamos a ver obligados y va a aumentar la migración, cosa que no se va a dar. En el gobierno de Guillermo Lasso, con las listas 21, tenemos la capacidad de darle al país esa calidad de vida que se merece para que ya no haya esa migración. Y con el gobierno de Arauz, si llegara a ganar, lamentablemente va a suceder esto, porque van a empezar a emigrar, van a empezar de nuevo a sufrir y va a haber esa ola de gente que se va a países inciertos y a sufrir, como nos pasa a nosotros ahora, que en nuestro país hay muchísimos venezolanos, muchísimos hermanos venezolanos, y muchos venezolanos ya lo dicen: Ecuador, despierta, no hagas y no cometas el error que cometimos nosotros hace años y estamos pagando las consecuencias. Ecuador tiene que demostrarle a Sudamérica que es inteligente y que no va a permitir esto, porque en Ecuador el socialismo no debe llegar, porque nos vamos a ir a morir de hambre, como le está pasando a Venezuela. ¿Qué pasó, Elba, con el tema que planteó el anterior gobierno? Me refiero a Fondo Cucayo, a este plan retorno de los migrantes. Hubo el apoyo a los migrantes ecuatorianos que están en diferentes partes del mundo, específicamente en Europa. Pues yo tengo que decir que lamentablemente todos esos programas de retorno voluntario que estuvieron en los anteriores gobiernos eran todos programas y proyectos mañosos. Todos tenían maña, nunca le permitieron al Ecuador, a los ecuatorianos, que hicieran un retorno voluntario y decente, porque siempre se encontraron con problemas. Lamentablemente hubo mucha gente que confió y se regresó. Y en los últimos años los tuvimos de regreso porque no encontraron esa maravilla de la que tanto le hablaron. Y si nos ponemos a ver y a estudiar cada uno de esos programas, de verdad que es una vergüenza, porque eso no ha facilitado que el compatriota regrese. Entonces nosotros, en el gobierno del cambio, la lista 21, Guillermo Lasso y los asambleístas, los verdaderos asambleístas por Europa, Asia y Oceanía, Manuel Macías y Elba Fuente, hemos creado verdaderos proyectos de regreso a casa. Uno de ellos es el proyecto Me Quedo
o me voy. En este proyecto nosotros hemos incluido a los compatriotas ecuatorianos que tienen un alto valor agregado. En ese alto valor agregado significa que un compatriota más la bolsa de empleo que nuestro presidente va a crear, nuestro futuro presidente va a crear, se va a canalizar todas aquellas personas que regresan para los migrantes esa bolsa de empleo. Y allí vamos a acoger también a los que ya volvieron y que se encuentran en el país y que no encuentran la posibilidad de tener un trabajo decente porque los penaliza la edad. El alto valor agregado de un compatriota ecuatoriano es un idioma, es una profesión, es una carrera técnica que le ha permitido sobrevivir en todos estos años en el exterior. ¿Por qué no llevar y aplicarla en el Ecuador? Que es lo más lógico, para que pueda volver y viva los siguientes años de su vida, que espero sean muchísimo, decente después de haber dado 15, 20 años de su vida en el exterior aportando con la economía del país. Otro de los Es un proyectos diálogo, que tenemos, ya, perdón, en este proyecto también vamos a crear una política de emprendimiento con equidad de género, proyectos de ley de seguridad de inversión, para que si un compatriota ecuatoriano decide regresar al país y montar su propia empresa, gozará de esta seguridad y además creará empleo, porque él ya va llevando su actividad, va a ser un empleador y va a tener también empleados ecuatorianos y va a fomentar el crecimiento y el empleo en el país. Es lo justo. cada uno de nosotros, los ecuatorianos, tenemos en buena medida, un buen porcentaje, un familiar que está fuera del país, que está en calidad de migrante. Por lo tanto, Elba, existe el apoyo del Estado ecuatoriano a los migrantes en su situación que se encuentran, en el tema de la enfermedad, en el tema de poder repatriar a veces los cadáveres también que están allá. Me contaba Fabián Fuentes, imbaureño que está en Londres, decía que para hacer un trámite, sacar un pasaporte o utilizar un documento, de Italia le enviaban a España y así de un país a otro. Entonces, por lo tanto, ahí se requiere más agilidad, que el Estado haga presencia en donde están los migrantes. Pues lamentablemente sí, pues muchas quejas hemos tenido de todo el estudio que hemos hecho a nivel de Europa, muchas quejas como Fabián, como otras personas en otros países, Alemania, en España, donde les han cancelado consulados y embajadas, en otros lugares los han creado, pero no dan al migrante el verdadero valor que se merece y sobre todo no los ayudan, o sea, al contrario, le complican la vida y eso no debe ser, porque si nosotros tenemos un representante de nuestro país en el exterior, sería para decir, bueno, aquí vengo, ayúdeme cómo podemos hacer, pero siempre hay trabas, siempre hay trámites y esa burocracia se va a terminar porque forma parte de los proyectos del gobierno del cambio, forma parte de nuestros proyectos como representantes de los migrantes por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, llevamos esos proyectos donde está el malestar en cada país y vamos a solucionarlo, vamos a facilitarle al migrante la vida en el exterior, sobre todo en prácticas burocráticas. En cuanto a la repatriación de cadáveres, esa es otra vergüenza que no nos parece a nosotros cómo han inserido en la movilidad humana un protocolo para poder repatriar unas almas, condenando así a la familia, además de haber perdido a tu ser querido, te tienes que quedar esperando a la voluntad de terceras o cuartas personas, que son las que deciden si tienes derecho o no a recibir las almas de tu pariente, de tu hijo, de tu padre o de tu marido. ¿A qué se debe eso? A la burocracia. Porque imagínese usted, le dicen, si tú tienes una casa o tu familia tiene dinero, yo ya no te expatrio porque tú sabrás cómo te vas. Entonces, eso no te parece justo y además está amarrado de un protocolo innecesario, porque la persona aquí tiene que solicitar que le venga repatriado el cadáver. El pariente allá tiene que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar lo mismo. Y después de esas dos prácticas van a una comisión que se decide si verdaderamente te mereces que te lleven o no. Si ellos te dicen que no, entonces la comunidad ecuatoriana en el exterior está obligada a irse con una banderita, o yo mismo he participado en programas de recolección de dinero para poder enviar ese cuerpo. O sea, a mí me parece una cosa que además es vergonzosa, eso da vergüenza, eso no se tiene que dar.
porque tenemos derecho. No es que morimos millones en el exterior para que nos impidan que al menos de muertos, pues después de haber sido la segunda economía en el Ecuador, no nos puedan llevar nuestros restos, porque hay canales para hacerlo. Entonces, eso también nosotros lo llevamos porque son cosas que necesariamente el inmigrante necesita y lo vamos a complacer en eso. Vamos a hacer en manera de eliminar ese protocolo y que se tiene que decidir que se haga directamente aquí y no que se quede nuestro familiar 1, 2, 3 meses en un congelador, en un hospital, como si fuera un objeto. Y hay que tomar en cuenta, Elba, que los migrantes son los que sostienen la economía del país a través de la dolarización, pues, y llegan remesas por más de 4.000 millones de dólares, no sé, por ahí está la cifra. Por lo tanto, debería los gobiernos, el gobierno ser consecuente con nuestros hermanos ecuatorianos que están en diferentes países del mundo. Así es. Eso es lo que usted está diciendo, absolutamente cierto y es justo. Deberían ser considerados, valorados, porque seguimos siendo, porque a pesar de la pandemia, los migrantes siguen enviando remesas y sigue dando ese movimiento y esa economía al Ecuador con la dolarización. ¿Cómo está el tema de la seguridad social? ¿Se puede hacer convenios bilaterales para que quienes aportan fuera de su país puedan seguir aportando cuando retornan a su país de origen? Ese es un problema bien grave también que tenemos los migrantes en el exterior. En Europa, el único país que tiene convenio de seguridad social es España, mientras que con el Sudamérica tenemos 7 convenios de seguridad social. Italia ha firmado 23 convenios de seguridad social con diferentes países del mundo. En el 2017 hay un memorándum que ha firmado el gobierno para el convenio de la seguridad social. Hablo del caso de Italia. Hasta hoy no tenemos noticia, pero nosotros apenas entremos al gobierno, va a ser una de las primeras cosas que vamos a retomar, a ver qué pasó con Italia, dónde está el memorándum, se lo metieron en un cajón o lo tiraron al tacho de la basura o qué hicieron, porque han tenido la posibilidad en 14 años, dígame si usted en 14 años no han podido pelear las aportaciones que son justas, que nuestros compatriotas que han dado en el exterior hagan en forma de que puedan revolver al Ecuador, así nuestro compatriota cuando regresa puede usar sus aportaciones en el exterior con las del Ecuador. Es verdad también que estos acuerdos bilaterales están sujetos a un nivel sea de un país que del otro. Tienen sus reglas, tienen sus necesidades y tienen pues sus, lamentablemente pues ahí también hay burocracia, tienen sus condiciones. Entonces, ¿por qué no hacer que el Ecuador reúna las condiciones que necesita y que te exige el país cofirmante para que puedas establecer estos convenios de seguridad social? Y lo vamos a hacer no solo con Italia, sino con el resto de países que no tenemos. En todos vamos a proponer el acuerdo bilateral en seguridad social, porque de esta forma los compatriotas que deseen regresar pueden hacerlo y ya llevarse sus aportaciones. Me parece muy justo. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que no se regresa porque dicen, si me voy, pierdo mi pensión? Si me voy, no me puedo llevar estos dineros. Y hay mucha gente que ya quisiera irse, y es verdad, y tienen razón, pero lamentablemente estos países, perdón, nuestro país, nuestros gobiernos nos han tenido abandonados. Entonces, eso hay que ir a pelear para devolverle la dignidad y el derecho al migrante ecuatoriano, sobre todo porque esas aportaciones son fruto de su trabajo, no se los ha regalado nadie, se lo han sudado, y no solamente han sudado, han llorado, se han sacrificado, porque el hecho de dejar tu familia para venir a trabajar en otros países donde tienes que dejar alma, vida y corazón, es justo que las aportaciones pues le vengan consideradas y retribuidas. Claro, Elba, precisamente muchos hermanos ecuatorianos, hermanos de familia también, sufren en el exterior, trabajan en condiciones difíciles, se afectan en su salud, se enferman también, por supuesto, y claro, y tienen que velar por sus familiares que se encuentran en su país de origen. Entonces, yo pienso que por la distancia hace falta más solidaridad de los gobiernos que se han suscitado en el país, y por eso se requiere un cambio, no dejar las cosas como están. No sé si es cierto que dicen que en el candidato o el gobierno
o la tendencia de Rafael Correa es muy fuerte en el exterior. ¿Esto es cierto o es solo un mito? Yo retengo que no, porque en realidad yo como le digo y le repito, la gente es inteligente, la gente se ha dado cuenta. Nosotros ya tuvimos 10 años de correísmo. La gente se da cuenta, la gente no es estúpida, discúlpenme la expresión, pero somos personas que vivimos en el exterior, conocemos la realidad y sabemos perfectamente lo que ha sucedido en el país durante el correísmo. Y esto se tiene que terminar. Y yo le doy gracias a Dios de que de verdad habemos cada día compatriotas comprometidos y sabemos que esa realidad no se debe dar. Ha decaído tantísimo, gracias a Dios, porque el pueblo ecuatoriano es inteligente y se está dando cuenta de que esa no es la solución. Usted plantea generar políticas públicas para la creación de empleo. Es la principal demanda también, ¿no? La generación de empleo y promover una nueva ley de aduanas. Por favor, cuéntenos. Pues sí, nosotros llevamos, como le dije, ya una bolsa de empleo para nuestros compatriotas ecuatorianos que regresen al Ecuador y para los que ya retornaron. Y además, pues tenemos la creación de empleo que ya forma parte del proyecto de nuestro líder Guillermo Lasso, futuro presidente de la República del Ecuador. En cuanto a la ley de aduanas, pues sí, la queremos modificar porque vienen penalizados también allí los migrantes, porque con lo que nosotros compramos en el exterior, cuando ingresa al país, pues te lo hacen pagar hasta 3 y hasta 5 veces más. Muy bien, este es un diálogo con Elba Fuentes. Tenemos tres inquietudes finales. Allá son las 4 de la tarde y 6 horas, Elba, acá a las 10 de la mañana. Bajar las tasas de envíos de remesas también es una de sus propuestas. Cuéntenos, por favor. Exactamente, porque nosotros al enviar las remesas, nosotros aquí ganamos en euros, pero al enviar las remesas hacemos el cambio y nos pagan al día. Y cuando llega al Ecuador, todavía tenemos tasas sobre las remesas, sobre el dólar que entra, penalizando así a la familia que puede recibir mucho más, pero desgraciadamente, como estos estados vividores, porque son además vividores y vagos, se cogen el trabajo y el sudor de nosotros los migrantes, que es el sacrificio para nuestra familia. Y lamentablemente, pues también estamos penalizados ahí y también va a haber la modificación de bajar las tasas en las remesas, sea a la entrada y a la salida de divisa, que es justo. Muy bien, ¿cómo es su campaña? ¿Cómo está desarrollando su actividad política para conseguir votos, Elba? Por el momento todo lo hacemos trámite pues online porque no hay otra vía y cuando nos dejan libres en la ciudad donde vivo pues salimos y todos mis compañeros, todos mis directivos europeos hacen lo mismo. Tengo que aprovechar la oportunidad para enviarles un grandísimo saludo, un abrazo a todos ellos porque ya en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Alemania, todos damos un poquito de nuestro, en Bélgica tenemos en Portugal, en todos lados, en Rusia. Ellos salen a hacer campaña cuando el horario de salida les permite. Yo ahora el sábado voy a salir presencial porque tenemos un horario que podemos salir durante la mañana, un poquito a la tarde, pues ya nos estamos reuniendo para salir allá a pedir el voto presencial el sábado. Pero de ahí el resto de la semana o a todo el tiempo, Zoom, reuniones, con divisiones en Facebook, en WhatsApp, en lo que permita. Y pues y ahora, gracias a usted, Jaime, y a vuestra radio, pues la disposición, la expectativa, que nos da la oportunidad también de salir al aire y poder llevar nuestra voz a nuestros compatriotas ecuatorianos en Ecuador y en el exterior. Dos inquietudes finales para Elba. Tiene que ver como, ya en el plano un poco personal, ¿usted nació en qué parte del país, Elba? Pues yo soy milagreña, nací en Milagreña. Milagro el 5 de La abril del peña de Milagro, ¿no? 67, milagreña de Milagro. Soy de Milagro, la provincia del Guayas, tengo 32 años que emigré acá a Europa y aquí me trabajo directamente, son 18 años que me ocupo de inmigración, son 18 años que escucho el problema de todas las madres, los hombres y los hijos, porque las madres tienen problemas porque son mujeres, incluirse en una sociedad que no es la tuya no es fácil, además tener tus hijos, dejar la familia. ¿Sabes cómo somos nosotros los ecuatorianos? Somos muy de familia, papá, mamá, hijos.
Eso no es solo la familia para nosotros, el hermano, el primo, el tío, entonces esa es la familia. Y dejar todo eso para venir a hacer y vivir en otra realidad es muy dura para las mujeres, para los hombres también. Entonces, escuchar de cerca toda la problemática que tienen y que muchas veces en muchos lugares nuestros compatriotas llegan y no conocen la normativa, no conocen la ley y por lo tanto a veces tienen muchos problemas. Yo en 18 años, créame, Jaime, que he escuchado de todo, de todo. Y pues eso me ha dado la pauta y la fuerza para decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no Elba Fuentes junto a Manuel Macías? Vamos a la asamblea, vamos a llevar la voz de todos estos compatriotas, vamos porque conocemos de cerca. He también estado en asociacionismo, por lo tanto, conozco todas las realidades. He estado en el deporte y créanme lo que tenemos talento que da miedo. Usted no sabe cómo juegan nuestros niños por el exterior, es una maravilla. Entonces, ¿por qué no ir y defender a nuestros compatriotas y llevar esta voz y esta lucha? Pero ir a defenderlos, no tomarme el nombre para decir, mira, yo quiero ser tu representante porque voy a ir a trabajar por ti o voy a defenderte, como nos han hecho en todos estos 14 años, que hasta ahora no hemos tenido ni un proyecto decente y nadie se ha preocupado por nosotros. ¿Sabe por qué lo han hecho? Solo porque así se aseguran 6 curul por el exterior. Y la gente que siga viviendo de su trabajo y que viva como viva, no les interesa. Entonces, eso se tiene que terminar. Yo me comprometo a que vamos a llevar la voz. Manuel Macías y Elba Fuentes van a hacer realidad todos los proyectos que llevan, porque me moriría de la vergüenza venir acá a rendir cuentas de no haber hecho nada. No como estos sinvergüenza, que encima vienen a pedir la reelección, vienen a pedir el voto. Yo me moriría de la vergüenza. Yo no podría hacerlo, ni tampoco podría rendir cuentas si no he hecho nada. Y eso no es justo, porque ya es hora de que se sienta la voz del migrante y que sepan en la asamblea y que sepa el gobierno que nosotros sí tenemos necesidades en el exterior. A nosotros no nos tienen que hacer puentes, ni carreteras, ni construir hospitales, ni nada, porque nosotros sí lo tenemos, pero sí merecemos una mejor calidad de vida en cuanto a las prácticas consulares, a la atención y sobre todo cuando ya regresemos a casa. Esa es la ayuda que necesitamos. Eso es lo que se tiene que llevar a la asamblea y se tiene que saber y nos tienen que ayudar porque se lo merecen, nos lo merecemos, porque yo también soy migrante y también me gustaría volver. ¿En los consulados debe estar gente migrante trabajando en estos consulados? Por supuesto, ¿por qué no? Imagínense, ¿cuántos profesionales no tenemos en el exterior? Porque no solo ha migrado la gente que no ha estudiado, la gente que ha estudiado también ha migrado, la gente que se ha preparado, también tenemos personas que se han preparado en el exterior. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el migrante conoce la realidad del migrante. Entonces ya es hora de que el migrante se ocupe del migrante. Además, porque vamos a ahorrar en viáticos. Uno que viene de afuera tiene que alquilarse una casa, hay que pagarle el chofer, hay que darle un carro y encima no conoce el idioma. Entonces, ¿por qué no hacer que el migrante se ocupe del migrante que ya vive aquí? Por lo tanto, una casa no se la tiene que alquilar. Ya conoce la ciudad, conoce la ley, conoce el medio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a demostrar que estamos en capacidad, porque hemos aprendido, nos hemos educado y sabemos cómo ayudar al migrante. Muy bien. Usted espera regresar entonces a Milagro, esta tierra de las ricas piñas, ¿no? Milagro. Milagro, tierra de las pillas. Pues sí, es mi aspiración, aunque sí ya, usted sabe que cuando uno emigra, los hijos de segunda generación, pues ya del Ecuador, muchos no querrán saber, muchos no vendrán, pero al menos nosotros que somos la primera generación, es justo que quien quiera volver, vuelva, dejando por aquí nuestros frutos, nuestras reproducciones, pero bueno, ya depende de nuestros hijos. Pero yo pienso que el Ecuador debe ser un país de calidad y nosotros aspiramos a que Ecuador se convierta ya finalmente a un país a tú per tú con otros países a nivel económico. ¿Por qué no? Nosotros somos un país rico, tenemos todo. Lo que pasa es que hemos tenido malos administradores y personas que han entrado es a saquear y no a gobernar. Y ya es hora de que hagamos un gobierno que trabaje para el pueblo, porque el pueblo es el mandante y no que el pueblo trabaje para el gobierno. Muy bien, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego, Elba, el día 7 de febrero del 2021, fecha en que iremos a las urnas una vez más? Para mí y para muchísimos ecuatorianos está en juego la libertad y la justicia de nuestro país.
Si nosotros no concientizamos el voto el 7 de febrero del 2021, perderemos Ecuador. Y no es justo, porque Ecuador se merece ser libre, ser justo, ser democrático. Y eso está en juego el 7 de febrero. Pero yo confío muchísimo en mi pueblo ecuatoriano, porque ya demostró una vez cuando ganó el sí, que sí somos inteligentes y que sí podemos defender ese país, que nos pertenece un pedacito a cada uno de nosotros, porque aunque si nosotros estamos fuera, nunca hemos dejado de ser ecuatorianos. Y por eso yo, después de 32 años que tengo una estabilidad donde vivo, no me importa, porque yo quiero ir a luchar para que Ecuador sea un Ecuador mejor. Porque después de haberme sentido decir tantos años, ¿de dónde eres? Ay, de Ecuador, como si fuera la última rueda del coche. Y no es así, porque Ecuador es rico. ¿Sí me entiende? Entonces, eso va a suceder el 7 de febrero del 2021. Si no analizamos el voto, no concientizamos, hagamos un país de calidad. Y se lo dice una ecuatoriana que vive en países con estabilidad económica, con empleo. Y eso tiene que llegar al Ecuador. Y sí se puede. Muy bien, gracias Elba Fuentes por la entrevista. Que tenga un buen día, una buena tarde allá en Italia. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad. Gracias, Expectativa. Quiero recordarle también a mis ciudadanos ecuatorianos que seamos ciudadanos activos y démosles al Ecuador ese cambio que necesita. Todos juntos y unidos. Libertad y justicia. Y no vamos a proteger ni a encubrir a quien lo incumpla. Para lo que ha sido designado, somos elegidos para trabajar para el pueblo. El 7 de febrero del 2021, votemos por Guillermo Lasso. Es la solución para tener un país de calidad y un país equitativo. Listas 21, con los verdaderos asambleístas del cambio. Y por Europa, Asia y Oceanía, Manuel Macías y Elba Fuentes. Listas 21, creo, el 7 de febrero. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Un abrazo a toda mi comunidad ecuatoriana. Un abrazo a Elba Irene Fuentes Morán por la entrevista. Que tenga una buena tarde. Hasta pronto. Bien, Elba Fuentes Morán en esta entrevista en Expectativa desde la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para el mundo entero. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Que tengan una buena tarde a los migrantes que están en el mundo entero, que están en Nueva York, que están en Europa, que están, claro, dentro de Europa, Italia, en Francia, en España, donde hay muchos migrantes. A ellos un saludo cordial.